va a estar con nosotros una mujer a quien yo le digo con mucho cariño Leona. No solamente por la cabellera que tiene, sino porque realmente es una mujer valiente y es una mujer que echa para adelante. Y en medio de las circunstancias adversas de la vida, ella, juntamente con su esposo, han sabido salir adelante. Y han cogido la palabra de Dios y la han puesto en práctica. Y sus vidas son un testimonio para todos nosotros. Entonces, a mí me bendice mucho verlos crecer todo el tiempo y madurar y servir y llevar la palabra. Y es una bendición tenerlos en nuestro equipo, de nuestro lado. Estoy hablando de Giselle. Ella va a compartir la palabra hoy con nosotros. Giselle, gracias por el tiempo, por la disposición de tu corazón. Entonces el tiempo es todo tuyo. Muy buenos días para todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien, sí. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a orar. Estoy muy complacida por esta oportunidad y bueno, el deseo de mi corazón es que Dios pueda alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, que al final podamos tomar decisiones sabias conforme a lo que Dios nos guía en su palabra. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias porque en tu buena voluntad, Señor, tú revelas todo conocimiento, toda sabiduría. Tu palabra dice, Señor, que Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y hoy queremos pedirte, Señor, que nos llenes de mucha sabiduría, que el consejo sabio que procede de ti penetre a nuestras mentes y a nuestros corazones, Señor, para que guiados por tu palabra y por el propósito que tú tienes para cada una de nuestras vidas, podamos tomar esas decisiones que nos corresponden como hijos tuyos, Señor, en las diferentes esferas de la sociedad donde nos has colocado. Oro, Señor, tu guía, tu asistencia. Espíritu de verdad, guíanos a toda verdad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, Aleja me va a estar ayudando hoy compartiendo pantalla. Hoy vamos a estar hablando del proyecto de ley. Vamos a hablar un poco sobre este proyecto de ley que esta semana ha ocupado la atención y que debería ocupar la atención de todos los cristianos y es más, de todos los colombianos. Y antes de proseguir, quisiera contarles que el día lunes yo recibí una llamada telefónica, una persona que no conocía hasta ese momento, y me dijo que si podía contar con nosotros para unirnos y formar un comité, estudiar este proyecto de ley y hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para poder impedir que esto que ustedes están leyendo en pantalla fuera impuesto en Colombia. Eso fue el día lunes. Yo lo que hice era lo que tenía a mi alcance y dije, ok, puedes contar con Familias en la Verdad y el apoyo de mi familia. Y voy a compartir esto con todos los hermanos y toda la gente que yo conozco y pues cada uno tome su decisión para apoyar. ¿Para apoyar qué? Para apoyar una carta donde hacíamos una petición a la Comisión Primera del Senado de la República para que pudieran archivar este proyecto por todas las inconsistencias que a continuación vamos a ver y que contiene. Dios hizo un milagro, Dios hizo un milagro, pero quiero decirles antes de eso que tuve que enfrentarme a personas lastimosamente de nuestra fe, que sin tener una cosmovisión correcta estaban apoyando esto y sin aún conocer el documento y estaban de acuerdo. Y fue como que comenzó una batalla allí, una batalla mía, en mi interno, en mi corazón, en mi mente, de qué decisiones tomar. Al día siguiente eh, tuvimos una reunión eh, con las personas que habían sido convocadas y eran personas que representan diferentes grupos y diferentes como esferas de la sociedad, digamos así. Y tuvimos la oportunidad de escuchar a una ponente, una abogada, es fiscal de la nación, es fiscal nacional de la Unidad de Derechos Humanos. Y ella nos expuso, nos dio claridad sobre el proyecto, el contenido de este proyecto
Y yo voy a tratar de compartir algunas de las observaciones que ella nos hizo, más otras que el Señor permitió que pudiéramos notar con mi esposo aquí en nuestra casa. Entonces vamos a dejar hasta ahí, hasta el día martes. Eso fue lo que sucedió por la noche. Yo al escuchar a esta mujer dije, no, necesitamos, nos dieron la noticia de que habían aceptado nuestra propuesta, no que no iban a votar y que lo iban a archivar, este proyecto, sino que iban a abrir una audiencia pública para escuchar las opiniones, las preguntas, los cuestionamientos y las observaciones de todas las personas que los tuvieran y saber por qué estaba mal o por qué estaba bien este proyecto. Entonces abrieron audiencia para el día jueves. Se fue de martes a jueves. Entonces el miércoles fue el día como de mirar si ese día sí lo pasaban, si sí lo aprobaban, porque el miércoles era el día del debate para ser aprobado. Y gracias a Dios tuve el privilegio de escuchar en vivo a la senadora Paloma Valencia pidiendo que por favor se aplazara el debate porque al día siguiente, o sea, el jueves, iban a escuchar a los colombianos y sus opiniones y lo que ya les decía. Entonces, ¿qué fue lo que vimos allí? ¿Qué fue lo que estudiamos? ¿Qué fue lo que Dios nos permitió mirar a todas las personas que estuvieron allí desde las diferentes perspectivas? Lo primero que ustedes están notando aquí en sus pantallas es el título de este proyecto. Y el título dice, por medio del cual, este es el proyecto, voy a leer en la parte inferior, este es el proyecto de ley número 179 del 2019, así fue refrendado en la Cámara de Representantes, y el mismo proyecto es el que es refrendado con el número 320 del 2020 en el Senado de la República. Y dice, por el medio del cual se prohíbe el uso del castigo físico o cualquier tipo de violencia como método de corrección contra los niños, niñas y adolescentes y se dictan otras disposiciones. Cuando nosotros leemos o escuchamos que alguien nos lee este título, yo lo que creo es que todos los colombianos podríamos decir, claro, estamos de acuerdo en que no haya violencia, en que no haya maltrato, debemos apoyar ese proyecto. Pero una de las cosas que yo noté aquí en este título es que hablan de tres términos dentro del mismo título. El primer término es castigo físico. También tenemos violencia o tipo de violencia y también otro término que utilizan es método de corrección. Entonces me di a la labor, por favor, siguiente, Alejandra, me di a la labor de buscar, como hacemos. Ustedes saben que el primer paso para poder razonar es definir. Entonces fui a Noah Webster y busqué castigo. Y encontré que castigo es todo dolor o sufrimiento infligido, o sea, aplicado a una persona por un delito o una falta. Y lo aplica la autoridad a la que está sujeto el infractor. Entonces, contrario a la imagen de violencia que debe venir a nuestra mente cuando escuchamos la palabra castigo, lo que debemos pensar cuando se habla de castigo es que el castigo es la consecuencia o la sanción de haber quebrantado una ley, de haber cometido un delito o una falta. Más adelante dice, el castigo de los delitos contra las leyes. Quiere decir que cuando se comete un delito en contra de las leyes establecidas, entonces viene un castigo, una sanción. En el segundo puntito notamos que el castigo de las faltas y ofensas de los hijos por parte de los padres es en virtud del derecho de gobierno con el que el padre está investido por Dios mismo. En pocas palabras, los hijos deben ser castigados, disciplinados o recibir una sanción o una consecuencia por parte de sus padres, porque Dios ha investido a los padres con la autoridad para hacerlo y a nadie más. No tiene que ser la profesora del colegio, no tiene que ser el vecino, solamente los padres. Y también subrayé que dice en la tercera parte, el derecho al castigo pertenece solo a personas revestidas de autoridad. Por eso cuando una persona ajena a las que les corresponde por autoridad el derecho a impartir un castigo o una sanción, lo hace, realmente lo que, según lo que está aquí escrito, lo que está ejerciendo es una venganza en lugar de un castigo, cuando alguien toma la justicia por su propia ley. Entonces, en conclusión, el castigo es la sanción o la consecuencia por haber cometido un delito o una falta,
por haber quebrantado una ley. Sigamos. El siguiente término es corrección. Corrección tiene que ver con el acto de corregir, el acto de devolver desde el error. Escuchen bien, es el acto de devolver desde el error o la desviación a un estándar justo en cuanto a verdad, rectitud, justicia o propiedad, como la corrección de opiniones o modales. Entonces, la corrección, por ejemplo, podría aplicarla cuando alguno de mis hijos toma la propiedad de alguien más sin autorización. Entonces yo tengo que corregir la opinión, la idea y el hábito que puede estar adquiriendo de tomar lo que no es su propiedad. Tengo que explicarle que si toma la propiedad privada de otra persona sin el consentimiento de esta, esto se llama robar. Y es un delito, pero también es un pecado y tiene consecuencias. Entonces, corregir es hacer eso, es devolver desde el error que alguien puede tener, en este caso, de nuestros hijos. Por eso la palabra dice que toda la escritura es útil para corregir. También dice que corrección tiene por objeto rectificar o subsanar faltas y que tiene que ver con un castigo, con una disciplina, porque se trata de todo aquello que corrige. Dios nos insta a que no retengamos la corrección de los niños. En las escrituras, todo lo que tiende a corregir la conducta moral y traer de vuelta del error o del pecado es corrección. Entonces, la corrección, al contrario de tener que ver con violencia, realmente tiene que ver con amor. Es un acto de amor, igual que la sanción. Siguiente, por favor. Igual que la sanción o el castigo que veíamos antes. En contraste a eso, encontramos el otro término que aparecía allí en el título, que es violencia. Y violencia tiene que ver con fuerza física, con una fuerza de acción o movimiento, como la violencia de una tormenta. Ahora, si medimos la intensidad de la fuerza, yo, por ejemplo, puedo sostener este vaso en mi mano y para sostenerlo tengo que utilizar una fuerza física. Pero cuando habla de violencia, está hablando de la violencia de un golpe, de un conflicto, algo que es un atropello, una atrocidad, una fuerza injusta, no una fuerza que yo estoy usando para levantar este vaso, que es fuerza, pero que es moderada, sino aquella que está fuera de control, la que se usa para atacar, para dañar, para ultrajar, para forzar, para causar lesión. La violencia que tiene que ver con todo tipo de delitos. Seguimos, por favor. Entonces, vamos ya a mirar qué es lo que contiene el proyecto de ley. En la parte izquierda, en toda la columna de la parte izquierda, usted va a observar el contenido del proyecto de ley. Y en la parte derecha, yo tomé algunas observaciones que les dijo, como les decía, nos dio esta ex fiscal, que hace parte de, ella fue una ex fiscal nacional de la Unidad de Derechos Humanos. Tengo su nombre, pero lo reservo por seguridad para ella. Entonces dice, en el artículo 1 dice, prohíbase el uso del castigo físico. Ya hablamos lo que es castigo. O sea, de cualquier sanción por haberse quebrantado una ley. También los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección, ya sabemos lo que es corrección, devolver del error, un acto de amor, contra niños, niñas y adolescentes por parte de únicamente sus progenitores, o sea, los que dieron el gen para que ellos existieran, sus representantes legales o por cualquier otra persona encargada de su cuidado, en cada uno de los diferentes entornos en los que transcurre la niñez y la adolescencia. Estos tres términos que están en negrilla, les repito, castigo físico, tratos crueles, humillantes o degradantes y entornos, ellos los definen en el siguiente artículo, o sea que ya ahorita lo vamos a mirar. Pero lo que quería que miráramos de esta diapositiva es que aquí, en vez de utilizar, por ejemplo, el término padres, utiliza el término progenitores, que era lo que les decía. Yo, por ejemplo, en mi caso yo soy madre de 4 hijos, pero de 2 de ellos no soy progenitor, no nacieron de mi vientre.
Entonces, no se refiere a la amplitud ni utiliza los términos que corresponden a la cobertura que los padres dan sobre los hijos, porque progenitores puede ser cualquiera que ni siquiera tiene que ver con esos hijos, ni siquiera los conoce ni nada, y menos hoy en día que hay otras formas no naturales, digamos por así decirlo, de procreación, donde pueden ser donantes, pero no necesariamente son los padres de esos hijos. Entonces, lo que nos damos cuenta aquí en cuanto habla de progenitores, representantes legales o cualquier persona encargada de su cuidado es que este proyecto de ley asume que el hogar es el centro de violencia. Fíjese que no menciona a maestros, no menciona a vecinos, no menciona a los amigos de los menores de edad que también podrían causarle violencia, pero solo menciona a los progenitores, representantes legales o personas encargadas de su cuidado. Y estas personas, aunque cambien de entorno, siguen siendo aquellos entes potenciales de violencia contra los menores de edad. Entonces, ellos hacen parecer que el hogar es un centro de violencia y de agresión y no uno de formación. También señala que solamente estas personas podrían ser las causantes de esas agresiones, por ejemplo. Entonces, en la parte derecha, leamos un poquito las observaciones. Frente a este artículo se crea una duplicidad normativa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ya en nuestra legislación existente hay leyes que regulan este tema. Y si volvemos a tomar el tema para poner otro tipo de sanciones, se crea una duplicidad normativa. Cuando un juez tenga un caso al frente, ¿cuál de las dos leyes va a aplicar para juzgar? Ese va a ser el problema. Entonces, este proyecto de ley se vuelve innecesario porque ya este tema está sancionado en Colombia mediante la ley 1098 de 2006 que conocemos como el Código de Infancia y Adolescencia. En el artículo 18, este Código de Infancia y Adolescencia detalla, a diferencia de lo que vemos a la izquierda, detalla a qué se refiere todo esto de maltrato, de violencia y dice: los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole. Entonces ya es un extremo, un maltrato y un abuso es un extremo. Por parte, oiga bien cómo menciona aquí, escuchemos los términos, por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario. Entonces, fíjense que no solo menciona que el núcleo familiar es el lugar donde potencialmente los menores de edad tienen que recibir maltrato, sino que lo pueden recibir en otros escenarios y por otras personas. Para los efectos de este código, el Código de Infancia y Adolescencia, se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación, abuso físico o psicológico, descuido, óigase bien esta parte que subrayé allí, omisión o trato negligente. Quiere decir que si usted no lo cuida, si usted lo deja que ese niño haga lo que sea, también está entendiéndolo este código como maltrato infantil. Malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación, y en general toda forma de violencia o agresión sobre niño, niña o adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona. Sigamos, por favor. El artículo 2, entonces, como les había dicho, muestra las definiciones que utiliza este proyecto de ley para sustentar lo que ellos quieren promover. Entonces dicen que castigo físico es toda acción de crianza, orientación o educación en que se utilice la fuerza física, levantar un vaso, fuerza física, y que tenga por objeto causar cualquier estado de dolor o malestar, aunque sea leve, con el fin de ejercer autoridad, disciplinar o corregir,
disciplinar o corregir. Disciplinar tiene que ver con hacer discípulos, con instruir. Y corregir, devolver de lo que está mal, del error, a una ley justa, a una norma verdadera, siempre que no constituya conducta punible. Entonces, fíjense, ellos toman la palabra castigo físico y la magnifican o la extienden a cosas que no son castigo físico, como por ejemplo, ejercer una fuerza física, como por ejemplo, causar cualquier estado de dolor o malestar, aunque sea leve. Entonces, si yo le digo a mi hijo que está viendo películas y quiere seguir viendo películas, pero son las 11 de la noche, y yo le digo, debes ir a dormir, y ya se lo he dicho 1, 2, 3 veces, la cuarta vez voy a ser mucho más fuerte incluso, y le voy a decir, ya, apago el televisor y te vas ya. Entonces, para ellos, causarle ese cualquier estado de dolor o malestar, aunque sea leve, porque ese hijo mío se pone a llorar, porque le duele, porque aunque sean las 11 de la noche, él quiere seguir viendo televisión, ver películas o jugar, este dolor, aunque sea leve que yo le causé, aquí lo tipifican como un castigo físico. Entonces, en cuanto se trata de términos como cualquier estado, cualquier tipo de dolor o malestar, ese término cualquier, miremos en la parte derecha, genera confusión por contener frases ambiguas. En la parte derecha inferior coloqué las definiciones de los términos que estamos utilizando. Ambiguo es algo que puede entenderse o interpretarse de diversas maneras. Entonces, cualquier estado de dolor, cualquier forma de violencia, depende de cómo lo interprete el juez que lleve tu caso en ese momento. Si él considera que tú fuiste violento con tu hijo porque le apagaste el televisor y lo enviaste a dormir, te pueden quitar a tu niño. Puede enviarte a una cárcel. Puede colocar sanciones porque fuiste violento. Ocupaste el castigo físico violento contra tu hijo. Entonces es ambiguo porque puede entenderse o interpretarse de diversas maneras. De igual forma es subjetivo. ¿Por qué? Porque, nuevamente, el ejemplo, dependiendo del juez a quien le toque tu caso y de cómo él haga juicios de valor, dejándose llevar por los sentimientos que tenga en ese momento o por lo que piensa en ese momento, o sea, cuál es el pensamiento de ese juez, así él interpretará esta ley como la quiera, en contraste de lo anterior que leímos en el Código Civil, que detalladamente nos dijo cuáles eran esos actos de maltrato, de violencia, de abuso, nos los detalló uno por uno. En cambio de esta, eso es lo que contiene, no contiene nada más, lo deja a la interpretación de quien lo quiere interpretar. Por eso es ambigua y es subjetiva. Así que no solo es innecesaria esta ley, como veíamos hace un ratito, sino que introduce confusión por ser una norma subjetiva. Ahora, el artículo 262 del Código Civil en Colombia tiene una definición clara acerca de lo que es una sanción moderada y que las sanciones que se dan de los padres, cuidadores o representantes legales sobre los hijos, sobre los menores de edad, deben ser sanciones moderadas. ¿Esto qué quiere decir? Que no se van a ir al extremo de un maltrato, de una violencia que le pueda lesionar o que le pueda causar un daño de muerte, por ejemplo. Entonces, ese aspecto de ese término sanción moderada que está en ese artículo 262 ya fue motivo de pronunciamiento de la Corte Constitucional y ellos sacaron una sentencia que usted la puede buscar y la puede leer con más tiempo, y es la sentencia C-371 de 1994, donde se dio, la Corte Constitucional se dio al trabajo de definir con claridad a qué se refieren cuando dicen una sanción moderada. Quiere decir que no cualquier cosa es violencia y que no todas las sanciones deben extralimitarse hasta llegar a un maltrato que cause lesiones graves a los menores de edad.
Volví. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Giselle. Ok. Entonces, decíamos que es ambiguo, es subjetivo y crea confusión, genera mucha confusión. Bien, sigamos, Alejandra, por favor. Entonces, la Biblia también nos habla de eso. La Biblia nos dice en Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces, aquí vemos que Dios mismo nos está instando a no caer en un extremo de violencia, pero nos dice, tu hijo necesita un castigo. O sea, necesita una sanción, necesita aprender desde pequeño que sus decisiones tienen consecuencias. Y al entender que si toma una mala consecuencia, si tiene una mala decisión, tiene una consecuencia, aprenderá a tomar decisiones sabias. Por eso es necesario una sanción, pero que no lo destruya. Eso es lo mismo que aparece en el artículo 262 del que hablábamos, donde los padres o la persona encargada del cuidado personal de los hijos tendrán la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos moderadamente. Esto le aparece en ese artículo 262. Siguiente, por favor. Ok, el artículo 3 dice, modifíquese el artículo 262 de la ley 84, o sea, del Código Civil, el cual quedará así. Miren la modificación que ellos quieren hacer. Las familias, los progenitores, vigilancia, corrección y sanción sin violencia. Las familias, los progenitores, las personas encargadas del cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes, y quienes tengan su representación legal, tendrán la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos, excluyendo cualquier forma de violencia. Pero atención, ellos no definen violencia en ninguna parte. Entonces, si nosotros no tenemos un estándar de lo que esta ley establece que es violencia, ¿cómo vamos a saber cuándo es violencia y cuándo no? Solamente dicen cualquier acto de violencia, cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de castigo, cualquier tipo de sanción. Entonces, es una ley que queda en el aire porque no nos deja, no nos permite comprender cuáles son los límites. O sea, que ellos mismos no están utilizando un marco sobre el cual un padre de familia pueda establecer unos límites para corregir a sus propios hijos. Entonces, resulta muy peligroso incluir una norma que reemplace a otra, que fue la que vimos en el Código de Infancia y Adolescencia, que es clara y precisa, reemplazarla por una que es genérica, que es ambigua, como les acabamos de ver, y que también es subjetiva. Y que este artículo actual del Código Civil indica claramente cómo debe ser la forma de sanción. El artículo del que les estoy hablando es el que acabamos de leer, que comparamos con la Biblia y que nos dice, está en el centro, nos dice que debemos sancionarlos moderadamente. Entonces, el término violencia no está definido, es indefinido. Como no está definido, causa confusión. Seguimos, por favor. El artículo 4 dice, adiciónese al artículo 34 de la ley 1098 de 2006, por el cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, el cual quedará así: derecho al buen trato. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al buen trato y a recibir orientación, educación, cuidado, disciplina por medio de métodos no violentos. Entonces nos llama la atención aquí que dice que los menores tienen derecho a recibir orientación. Y la pregunta que nos hacíamos con mi esposo era, si ante una situación de violencia de las personas responsables contra un menor a su cargo, donde la persona responsable es la que está siendo violento contra ese menor de edad, ¿por qué nos están hablando aquí de orientar y educar a los menores? ¿No debería orientarse a los padres o cuidadores que están actuando violentamente?
lo que ellos están queriendo hacer es dar, Yo sí dar quiero orientación. conseguir un buen pan para hacer uno con un Lo que pan. ellos están haciendo es intentando dar orientación y educación directamente sobre los menores sin la intervención, sin la opinión de sus padres, de sus cuidadores, ni las personas responsables por ese menor de edad. Entonces, es irrelevante, es peligroso, porque tiene que ver con la ausencia de métodos no violentos, y esto ya se encuentra regulado ampliamente en el Código Penal, en el Código Civil, en el Código de Infancia y Adolescencia. Y entonces aquí la pregunta tiene que ver con cuál es verdaderamente la intención de este proyecto de ley. Fíjense que ya se va tornando de otro color y no tiene nada que ver con lo inicial, que quiere decir prohíbase el castigo, sino que ahora nos está hablando de orientación, de educación, de cuidado y de disciplina desde el Estado directamente con los niños. Entonces, ¿en qué será que ellos van a orientar a nuestros hijos? ¿En qué será que ellos quieren educarlos? ¿En qué será que ellos quieren tener toda la libertad y la amplitud para enseñarles sin que sus padres se metan allí, sin que sus padres intervengan en eso, sin que los progenitores, como ellos le llaman, o los cuidadores o los representantes legales tengan que estar allí? Ellos no van a estar en esa orientación. Nosotros, los adultos, no vamos a estar allí. Va a ser directamente de ellos, no sé quiénes son ellos, el Estado, pero a través de no sé quiénes son ellos, sobre los menores. Entonces, ¿qué es lo que ellos van a hacer allí cuando no estén los padres? Un acto violento. Ellos van a violentar su conciencia. Van a violentar los principios que como padres están en ellos a través de su infancia, de su niñez y aún en su juventud. Porque al tomarlos ellos van a tergiversar y les van a hacer ver como que no es malo aquello que tus papás te enseñaron que es malo, ¿sí? Y que es bueno aquello que tus papás te dijeron que es malo. Van a violentar su conciencia. Sigamos, por favor. Entonces, la Constitución en los artículos 42 y 68 da validez y respeta la autonomía de la familia en la educación de sus hijos conforme a sus convicciones, conforme a sus principios. Este artículo 5, que es el más peligroso, por eso coloqué muchas cosas en rojo, dice: Estrategia Nacional Pedagógica de Prevención. Entonces quiere decir que ellos, aquí está la verdadera intención de este proyecto de ley. Es una estrategia, y toda estrategia tiene un fin, tiene un propósito. Es nacional porque va impuesta, va a ser establecida, por así decirlo, en toda Colombia, no en aquellos hogares y sobre aquellas personas que sabemos que existen, pero que no son la mayoría en nuestro país. Eso no es cierto. Sabemos que existen padres que por diferentes razones han cometido actos violentos sobre sus hijos. No podemos desconocerlo. Sabemos que hay cuidadores que también lo han hecho. Y sabemos que hay representantes legales que también lo han hecho. Que queman a sus niñitos, que los amarran, que les hacen infinidad de cosas que son abusos, que realmente son maltratos extremos. Pero aquí dice que es una estrategia nacional. Quiere decir que se va a establecer a lo largo de toda la nación sin ningún distingo. No es algo para sancionar o para ayudar solamente a los que tienen problemas de violencia, sino que a ti y a mí, que nos estamos esforzando por educar a nuestros hijos en principios, pero en amor, y corregirlos en amor, con amor, por amor, sin dañarlos, sin destruirlos, que conozcan a Dios, llevarlos a valores, a principios, al respeto por el prójimo, amor al prójimo, respeto por la propiedad privada, etcétera, etcétera. Ellos nos van a decir, por lo más que tú lo hayas hecho, queremos decirte que no es así. Nosotros te vamos a decir
cómo es que se educa a tus hijos. Entonces es pedagógica porque conlleva una educación. Ellos van a establecer un modelo de educación. Entonces dice, el Gobierno Nacional a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y el Derecho, en ejercicio de sus objetivos misionales, implementará, ellos lo van a implementar. Ellos no dicen, vamos a reunirnos con los padres y vamos a preguntarles qué opinan. No, ellos implementarán. ¿Qué? Esta estrategia, porque tienen un fin. Esta estrategia nacional, pedagógica y de prevención en los siguientes 6 meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Y aquí me quiero detener porque eso que dice que a partir de los 6 meses ya la van a implementar, significa que esto ya está hecho, ya está listo. Porque no hay nadie que en 6 meses van a desarrollar, vamos a ver, sentémonos y cómo elaboramos una estrategia de cobertura nacional, ya lo tienen. Y por ahí recordé que en alguna bodega en Colombia deben estar archivadas unas cartillas que fueron mandadas a archivar por los padres de familia en el año 2016 y como están allá y de pronto se están llenando de humedad y de moho, las necesitan sacar y ponerlas en acción. Eso fue lo que a mí se me ocurrió. Pero entonces dice, en los siguientes 6 meses, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, ya lo tendrán y lo van a implementar. ¿Con qué fin? Que logre la transformación cultural. La transformación cultural. ¿Qué significa transformación cultural? Ese es el fin que quieren. Quieren transformar la cultura en Colombia. Es una imposición ideológica que desconoce la autonomía de los padres en la crianza y escogencia de la educación de sus hijos, así como la multiculturalidad de Colombia, porque Colombia en su territorio como país tiene diversas culturas o nacionalidades, naciones indígenas hay aquí, pero ellos van a pasar por encima de eso, van a pasar por encima de cualquier tipo de nación, no importa si eres guayú, eres tairona, eres cogi o eres colombiano, igualito esta estrategia va a traer una transformación a tu cultura porque te va a decir, no es así como nosotros te vamos a enseñar. Entonces, para la eliminación, ¿para qué? Bueno, ellos dicen que es para la eliminación del castigo físico y los tratos crueles, humillantes o degradantes contra los menores y su sustitución por prácticas de disciplina y crianza sin violencia. Sigue diciendo, la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención promoverá con la participación corresponsable de la familia. No dicen, no reconocen aquí que la familia es responsable y en la crianza de sus hijos, de acuerdo a su cosmovisión, de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a sus principios, como está consagrado en la Constitución Política de Colombia en el artículo 68 y 42, donde dice que la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Pero aquí fíjense que no dice, nos reuniremos con las familias, con los representantes de las familias para escucharlos y que nos digan cómo podemos generar una estrategia. No, solamente dice que nosotros seremos participantes, seremos como unos observadores y que ellos se van a encargar de promoverla, de implementarla a través de estas instituciones, de estos ministerios que están allí. Entonces, la sociedad, el Estado y la familia. Ok, entonces, promoverá prácticas de crianza positiva. Y resulta que la crianza positiva es una filosofía de educación. Ellos niegan que están imponiendo un modelo estatal de crianza o de educación, pero la crianza positiva es una filosofía de educación. Es como si yo dijera, vamos a usar el constructivismo o vamos a usar, no sé, cualquier otro tipo de metodología o de filosofía de educación. Entonces, o podríamos cambiar crianza
positiva por educación providencial, ¿verdad? Pero ellos están incluyendo allí una filosofía, una metodología también. Entonces, promoverán prácticas de crianza positiva y la protección de los niños, niñas y adolescentes en cuanto a la integridad física, salud, Bueno, el gobierno nacional, oigan bien, podrá crear centros de formación de pautas de crianza. Eso significa que ellos van a crear los centros y lo que van a hacer es que van a tomar a los menores y los van a traer y ellos los van a criar, ellos los van a educar. Y estos centros tendrán como fin facilitar y brindar herramientas y orientaciones en la crianza y educación. Ahí está la verdadera intención, el verdadero propósito de este proyecto de ley. No es que se prohíba el castigo y si una persona o la violencia o el maltrato, y si una persona, un padre de familia, un representante, un cuidador, comete esto, entonces les vamos a aplicar estas sanciones y tal. Nada de eso usted ha visto por allí. Lo que estamos viendo aquí es que ellos van a establecer unos centros de formación y tendrán como fin facilitar y brindar herramientas y orientaciones en la crianza y educación. Ellos quieren apoderarse y establecer un modelo estatal de educación, de crianza, para todas las familias, violentando la autonomía de los padres consagrada en la Constitución. Entonces, como último, dice que las entidades territoriales adoptarán la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención en un plazo de 6 meses después de su implementación por el gobierno nacional. Esto no es consultado, esto no es voluntario, esto no es para los que quieran. Aquí dice, las entidades territoriales, o sea, en todo el territorio nacional, se va a implementar sí o sí este modelo de crianza, sin tener en cuenta las convicciones, ni la fe, ni los principios, ni los valores, ni la libertad, ni la autonomía de las familias para educar a los menores de edad. Entonces yo concluyo diciendo que la imposición de un modelo estatal de crianza es en sí mismo violencia. Es violento esto que están haciendo. Por favor, continúa. Siguiente, por favor. Entonces, fíjese que es inconstitucional porque viola todos los artículos que hemos mencionado anteriormente y porque el Estado desconoce la participación de los padres de familia en este proceso. Ellos solamente van a ser veedores. Ya, el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos es violado. Solamente como padres podemos promoverla, pero no podemos opinar, ni nos podemos negar, ni nos podremos negar. Porque cuando esto se vuelva ley, va a ser de obligatorio cumplimiento. Y eso en sí mismo es violento. Eso en sí mismo es violento. Es una forma violenta. Quieren acabar con la violencia, pero imponiendo una forma violenta de educación. Seguimos, por favor, Aleja. La fecha de su promulgación y deroga, o sea, deja sin valor, sin validez, las disposiciones que le sean contrarias. Fíjense qué peligroso es todo esto con lo que estamos aquí y que muchos de nosotros desconocemos y que más triste aún no nos interesamos por conocer. Por favor, siguiente. Entonces, cuando yo vi cuando escuché, porque no la vi, escuché a esta mujer explicándonos algunas de estas cosas que vimos aquí, para mí eso fue, wow, impresionante. Ya yo venía siguiendo este proyecto y sabía lo que contenía desde cuando fue presentado en la Cámara de Representantes, pero cuando escuché a esta mujer que mucho más detalladamente nos explica, yo dije, no, las personas que deben ir a esa audiencia tienen que ser personas que conozcan, que nos representen, pero que hablen con conocimiento de causa y toda esta cosa. Y me fui a dormir esa noche, porque fue una reunión hasta las 11, 11:30 de la noche, y me fui a dormir.
Pero en la mañana el Señor me trae a mi mente esta palabra. Y yo sé que hay canciones, hay todas esas cosas, pero el Señor me habló y me dijo, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para las familias colombianas. Mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado. Este es parafraseado el versículo de Esther. Entonces yo dije, wow, pero ¿qué voy a hacer yo ahí? Yo simplemente, porque tengo un título en algo, pero yo lo que hago es que yo soy madre. Lo que yo sé hacer es ser madre. O sea, soy madre de familia. Y Dios me decía, tienes que hablar. Como madre, tienes que hablar. Porque si tú callas en este tiempo, yo lo voy a hacer a través de otros, pero tú y tu casa perecerán. Y tú no sabes si para esta hora, para este momento has llegado. Y no quiero hablar de mí, sino quiero hablar de cada uno de nosotros, de lo que ya a partir de ahora, porque antes de estos minutos o de haber mirado este artículo con tanto detalle, este proyecto de ley, perdón, no sabíamos su contenido. Pero a lo que voy es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a callar absolutamente en este tiempo? ¿O vamos a hacer algo porque entendemos a partir de ahora que para esta hora hemos llegado y que para este momento Dios nos está preparando y ha dado la sabiduría, está entregando este conocimiento para que podamos hacer lo que tenemos a nuestro alcance? Sigue, por favor, Aleja. Y dice, y seguí leyendo la historia de Esther y me encuentro en el capítulo 8, versículo 5, que ella le dice, si le place al rey, le dice al rey, todos conocemos la historia de Esther, ¿no? Lo que sucedió con Esther. Pero ella le dice al rey, le dice, si le place al rey, y nosotros los que estamos aquí sabemos quién es nuestro rey. Y él es rey, él es el rey de reyes. Si le place al rey y he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, yo te pido, es una petición, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan esta trama. Este proyecto de ley es una trama. Y lo que estamos pidiendo y debemos pedir y clamar a nuestro Dios es que se revoque, que se archive, que se olvide, porque tiene una intención malévola, una intención oculta, malvada, que ha sido escrita para destruir a las familias colombianas, que están en todas las provincias tuyas, oh Rey. Defiende nuestra causa, defiende nuestra causa, Señor. Esa debe ser nuestra oración y que se dé una orden para que este proyecto de ley sea definitivamente archivado. Sigue, por favor, Aleja. Y continúa diciendo en el versículo siguiente, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Y cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Si nosotros callamos en este momento, si nosotros nos quedamos quietos, impávidos, sin hacer nada, si nos volvemos apáticos y desinteresados, donde nos preocupan más otras cosas, que no es que no sean importantes, pero es que hay cosas que son relevantes, que son urgentes, que son ya, que se necesitan resolver. Si nosotros giramos nuestra mirada y hacemos como que nada está ocurriendo, el mal alcanzará a mi pueblo, alcanzará a tu pueblo, a tu casa, a tu familia. Y veremos la destrucción de nuestra nación. Veremos la destrucción cuando callamos y nos quedamos sin hacer nada, sin decir nada. A veces lo único que tenemos al alcance es poder compartir una información. Si me llega una información, yo la voy a compartir. Y yo soy de las que pienso, yo, Giselle, soy de las que pienso que otras personas podrían hacer esto y podrían hacerlo mejor que yo no debería estar ni siquiera hablando esta mañana de esto aquí. Pero Dios dice, sí, cada uno de ustedes tiene una parte que hacer y es una parte importante. Gracias, Aleja, puedes dejar de compartir. Yo también vino a mi mente una palabra que es con la que ya quiero cerrar y perdonen que esté tomando unos minutitos de más, y está en Nehemías capítulo 4. Me gustaría que usted pudiera ir allí conmigo y leerlo, porque esta palabra me la recordó el Señor ayer en un tiempo matutino de oración con otros hermanos. Estamos orando, y el Señor trajo esta palabra a mi vida
Y esta palabra nos la regaló con mi esposo, nos la regaló en el año 2016, y a partir de esta palabra nació lo que hoy conocemos como Familias en la Verdad. Y dice en el versículo 13, entonces por las partes bajas del lugar, Nehemías 4:13, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor grande y temible, y peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Escuchen lo que dice el versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, reto, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, ya entendimos de qué se trata su proyecto de ley, ya lo entendimos. Cuando oyeron nuestros enemigos de lo que habían entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, porque es Dios el que lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea, porque cada uno de nosotros tenemos una tarea y Dios nos ha colocado en un lugar con un propósito y una razón allí que podemos hacer cada uno desde donde estamos. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas armados. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Con una mano seguían trabajando, tenían que hacer en lo que Dios les había llamado a hacer, pero con la otra mano estaban armados y preparados para defender lo que tenían que defender. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y es muy importante la palabra edificar, porque edificar es construir sobre un fundamento. Eso hacemos cuando educamos, eso hacemos cuando criamos. Ponemos línea sobre línea, fundamento sobre fundamento. Y entonces los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta, el atalaya, el que avisaba, viene la guerra, viene la que estaba junto a mí. Entonces estemos alertas, hermanos, estemos atentos, no más apatía. Inicié con lo que termino hoy diciendo, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? A partir de conocer esta verdad. Nos estamos jugando este momento de la historia, porque este momento puede cambiar la historia de nuestra nación. Este momento puede cambiar la historia de las familias en Colombia. Este momento puede cambiar la historia de tu vida, de tu familia, de tus hijos o de los hijos de tus hijos para siempre. Dejaremos que nuestros hijos ahora pasen a ser propiedad del Estado porque el Estado se cree papá, cree que puede ser papá y que puede educar. ¿Quién es el Estado? ¿Quién es el Estado? Dejaremos que las personas que ahora están en posiciones de eminencia, que están en el Senado, que están en la Cámara y que el día de mañana no estarán, deciden hoy el futuro de nuestras familias y de nuestros hijos. Tenemos que ser entendidos en los tiempos, como los hijos de Isaacar. Tenemos que ser sabios y tenemos que ir a Dios y clamar a Dios por misericordia para nuestra nación. Clamar a Dios para que Él revele, que abra los ojos de entendimiento de su iglesia primero, de sus hijos primero, y también que haga esa misma obra sobrenatural en el corazón de los senadores en este momento. Nos jugamos esta carta, nos jugamos que este proyecto de ley se archive, y eso es algo que solo podemos hacer de la mano de nuestro Dios. Entonces yo quisiera terminar orando, que oremos todos allí juntos de donde tú estás, y que puedas ir a Dios, amar en este momento. Hagamos una oración de clamor. Y una oración de clamor por nuestra nación, por Colombia. Porque si nosotros callamos en este momento, otros decidirán por nosotros. Otros decidirán por el futuro de nuestra nación. Entonces, el día martes va a ser el debate. ¿Qué vamos a hacer de aquí hasta el día martes? Para mañana se está organizando un foro para dar a conocer esto de manera masiva en las redes sociales, con personas más expertas, con personas que de verdad son expertas en esto.
que lo van a dar, lo van a enseñar desde diferentes enfoques, jurídico, pedagógico, psicológico y de cosmovisión cristiana, bíblica. Y que yo los invito a que multipliquemos, a que hagamos saber, a que corramos la voz, y que si eso es lo que vamos a hacer, pues lo hagamos. Y si lo que puedo hacer es doblar mis rodillas en silencio en mi habitación y clamar a Dios, allá, todos apuntando al mismo fin, todos haciendo lo posible. Oremos, por favor. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice: conocerás la verdad, y la verdad, que es Cristo, te hará libre. Gracias por compartir esta verdad. Gracias por dar a conocer la verdad. Culto, Señor, aquello que quieren, aquellas tramas, aquellas estratagemas del enemigo que quieren pasar por debajo, pero para dañar, para destruir, para tocar, Señor, el tesoro tuyo. Una institución tan valiosa, establecida por ti, no por el mundo, no por el hombre, por ti, la familia. Y quiere ser tocada, porque el socialismo dice que cuando ellos se adueñen de la familia, entonces ya no hay más nada, no hay nada más que se les oponga. Pero nosotros clamamos a ti. Tú eres el autor del diseño y del propósito de la familia, Señor. Tú le has dado a cada familia una individualidad en cuanto al gobierno, en cuanto a forma de educación, en cuanto a la crianza de sus hijos. Has delegado sobre cada padre, Señor, esa autoridad. Y hoy llamamos delante de ti, Señor, para que seas tú protegiendo esta institución de la familia en Colombia. Que sigas blindando, Señor, y fortaleciendo a hombres y mujeres que usas tú, Señor, para que no se imponga en la nación el socialismo, Señor. Por favor, también, Señor, abre sus labios, Señor, para que pueda proclamarse en todo lugar la verdad, Señor, y que no sean acallados, Señor, que los enemigos no prevalezcan, Señor. Confunde tú el consejo de ellos, Señor. Aparta tramas, sus malos deseos, sus puestos, engaños, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos por cada hijo tuyo, esta nación, Señor, tus hijos, tu iglesia, la iglesia de Cristo, que tu iglesia despierte, que tu iglesia sea como el atalaya, que está allí atento, vigilante, que está dispuesto, pero que está entendido en los tiempos y que puede convocar y que puede levantarse porque tiene las armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortaleza. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Señor, sino contra potestades y huestes espirituales. Pero tú estás con nosotros. Y tu palabra dice que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si tú eres nosotros, ¿quién contra nosotros? Abre los ojos del entendimiento de tus hijos, Señor. Y danos valentía de nuevo, danos coraje, Señor. Y danos esa investidura, Señor. Para que nosotros podamos, Señor, comprender que tú nos has llamado para ser más que una iglesia que observa lo que otros deciden, para ser más, Señor, que aquellos apáticos que voltean su mirada y dicen en su corazón: no pasa nada, no pasa nada, no pasará nada. Y nada pasará porque no se están levantando a hacer su posible, y tú harás lo imposible. Tú eres nuestro Dios de lo imposible. Y hoy te adoramos en esta mañana, te glorificamos, te exaltamos. Solo tú eres digno de todo loor y toda gloria. Tú eres Jehová de los ejércitos, el que delante de nosotros como poderoso gigante. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Señor, y creemos, Señor, que si tú estás con nosotros, podemos tener paz. Porque tú eres la garantía, Señor, de que buenas cosas vendrán, pues tú eres nuestro Dios. Bienaventurado el hombre, cuyo Dios es el Dios de los cielos. Gracias, Señor. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias, Giselle. Gracias porque veo que has tomado tiempo en hacer las comparaciones y todo eso. Has hecho un buen trabajo y probablemente ese mismo trabajo se lo puedo usar
en el grupo que se ha creado. Pues, gloria a Dios por eso. Estamos frente a una situación bastante delicada en cuanto al destino de nuestra nación. Y cuando el pueblo de Dios no entiende, el pueblo de Dios perece por falta de entendimiento. Eso dice la palabra. Entonces, cuando yo veo el Facebook de algunos de los cristianos, no solamente de nuestra congregación, sino de otras congregaciones, ingenuos, inocentes de lo que está pasando, no dicen nada, pero sí de pronto empiezan a saturar las redes, acusando a la policía de que la policía no sirve y subiendo videos para hacer quedar mal a la policía. Yo digo, ¿qué les pasa a estos cristianos? ¿Dónde tienen el corazón? ¿En qué piensan? O sea, antes de subir algo, oran a Dios, le preguntan a Dios, Señor, ¿tú crees que debo subir este video? O sea, obviamente no vamos a aplaudir lo que la policía hizo mal, pero por esa razón no voy a inclinar mi corazón para destruir a toda una organización, a la policía. Y si se dan cuenta, pues se quiere pedir que la policía desaparezca, ¿no? Que haya una intervención. ¿Y a quién creen que quieren meter los socialistas? Pues a su gente. Están creando una inestabilidad en nuestro país. Están creando una inestabilidad. Por favor, les ruego, no podemos ser tan ingenuos apoyando eso. Por favor, no estoy diciendo que no digas tu parecer, pero por favor, no te asocies con los malos para decir tu parecer. Espero que entiendan. Y después de esta explicación que Giselle nos da, ya nos quedó claro este asunto. Entonces, por favor, sintámonos privilegiados, por favor. Muchos pueden preguntarse y decir, ¿qué de espiritual tenía hoy la reunión? Nos explicaron una ley. Pues eso es espiritual, amados. Muy espiritual. Y la verdad es que muchos pastores probablemente no se animarían a hacer una cosa así. Pero yo creo que esto es muy espiritual. No podemos estar ignorando lo que está pasando a nuestro alrededor. Y pretender decir que Dios es soberano y que Él gobierna y sobregobierna y lo que pasa es lo que Dios quiere que pase. O sea, si dices eso, no entiendes la soberanía de Dios ni conoces a Dios. Dios está esperando nuestra participación en su soberanía. Él quiere que participemos de manera activa y quiere que nos humillemos y oremos y hagamos lo que nos toca hacer. Entonces, por favor, te pido, amado, satura las redes, por favor. Entra al Facebook de Giselle. Copia lo que está ahí, ponlo en tu muro. Entra al Facebook de Molina, de Gladys. Copia lo que ellos han puesto y pégalo en tu muro. Entra a mi muro, copia lo que he puesto y ponlo en tu muro. Si no tienes otras ideas, haz eso. Pero no digas, es que a mí no se me ocurre decir nada. Pues si no te se ocurre decir nada, copia lo que otros están haciendo. Y son gente confiable, las que he mencionado. Entonces, haz algo, por favor. Amén. Yo espero ver vuestras redes y vuestros WhatsApp saturados de esta información, de decir, no estamos de acuerdo con esta ley. No lo estamos. Y espero que dejes de sacarte fotos y publicarlas. Por favor. No es el tiempo de sacarnos fotos de costado, de frente, riendo, sonriendo. O sea, eso no glorifica a Dios. Créanme, no lo hace. Eso es ser mucho ser ignorante si yo solo hago eso. ¿Sí? Entonces, disculpen que les riña de esa manera, pero la verdad es que me siento muy frustrado. Y voy a terminar de decir esto que hay en mi corazón, pero el miércoles citamos a la congregación a una reunión extraordinaria. Nunca habíamos citado una reunión extraordinaria.
Y es muy triste que siempre están los mismos. Y yo decía a alguien, le decía, no, da ganas de cerrar esta congregación y decir, bueno, vamos a cerrar, nos dedicaremos a vender hamburguesas, somos más efectivos en eso, porque cuando se cita una reunión con carácter de urgencia, solamente aparecen los mismos de siempre. Yo digo, ¿qué pasa con los demás? ¿No les interesa? O sea, ¿qué está pasando? Una congregación donde tenemos tanta luz. Luz es igual a responsabilidad. Durante casi un año hemos predicado sobre gobierno. Más, se cansaron. Algunos me decían, Boris, ya, por favor, paren con eso. Pero creo que toca volver a hablar, porque si no reaccionamos, toca volver a pellizcar, a ver si reaccionamos. Ya saqué la frustración de mi corazón, no siempre lo hago, créanme, pero cuando lo hago es porque realmente es frustrante, es muy frustrante. Entonces les inspiro a que seamos militantes, que nos pongamos la camiseta, sudemos la camiseta y seamos militantes. Muchas gracias, que Dios los bendiga grandemente.